Hola a todos. Bueno, soy Cristina Fernández de nuevo y la idea es ofrecerles en esta clase un recorrido por textos metapoéticos de Rubén Darío, es decir, aquellos en los cuales reflexiona sobre su propia composición, tanto en textos que funcionaron como prólogos a sus libros, como en los mismos escritos o composiciones poéticas que en algún sentido son autorreflexivas, es decir, hablan del propio quehacer poético. También incorporamos en este recorrido textos de autores coetáneos a Darío que permiten ver cómo fue recibida su obra y, aunque obviamente esto no es un trabajo absolutamente exhaustivo, por lo menos conocer los principales interlocutores o receptores que tenían cierto impacto en la opinión de la época y en el campo literario y cultural. Para ello vamos a comenzar con un texto que escribió Juan Valera, un autor español, en ocasión de la publicación del libro, del primero de los libros más famosos de Rubén Darío, que fue Azul, que había salido en 1888. Azul no era el primer libro que publicaba Darío, pero es el primero que tuvo cierto impacto por las innovaciones que implicaba tanto en la poesía como en la prosa, porque Azul, aunque ustedes tienen la antología realizada por la Biblioteca Ayacucho que recupera la poesía de Darío, cuando se publicó Azul, el volumen estaba compuesto por poesías y por cuentos, de los cuales luego tendrán una pequeña clase a cargo de nuestra ayudante estudiante. Eh, bueno, Juan Valera, que era una figura prestigiosa, publica en el diario El Imparcial de Madrid, en la sección de cartas americanas, y dividido en dos entregas, la del 22 y la del 29 de octubre de ese año 1888, sus apreciaciones sobre este libro Azul que Darío le había hecho llegar, porque también era una forma de buscar legitimación y de que lo conocieran, mandarle su libro a personas que eran referentes en el campo literario y cultural. A pesar de que obviamente va a haber algunas críticas o algunas incomprensiones de la nueva estética que estaba proponiendo Rubén Darío, el solo hecho de haber merecido un comentario y una publicación por parte de Juan Valera hizo que Darío ubicase luego a partir de la segunda edición de Azul, que salió en Guatemala en 1890, este texto de Valera como prólogo, porque no dejaba de ser un reconocimiento o un espaldarazo, por decirlo así, aún a pesar de críticas o diferencias. Había merecido las opiniones y que durante 2 jornadas en el diario fuese comentado por Juan Valera. Bueno, ¿y qué decía Juan Valera? Ustedes tienen el texto completo en los documentos de la clase, pero yo aquí he marcado algunos aspectos que podrían ser relevantes para seguir. En primer lugar, bueno, Valera, por supuesto, dice que recibió el libro, pero que él no tenía muchas ganas de leerlo y no le gustaba mucho el título, Azul. Que recuerden es azul con 3 puntos suspensivos, ¿no? Azul y una idea de dejar algo sonando o sugiriendo. Para esto los vuelvo a remitir a el video colgado con la clase sobre la influencia del simbolismo en la poesía de Darío. ¿Y cuál era el problema de Juan Valera? Bueno, reconoce que la frase el arte es el azul, que sería una forma arcaica de decir en francés el color azul, provenía de Víctor Hugo. Dice, Víctor Hugo dice el arte, el azul, pero yo no me conformo ni me resigno con que tal dicho
sea muy profundo y hermoso. Para mí tanto vale decir que el arte es lo azul como decir que es lo verde, lo amarillo o lo rojo. ¿Por qué en este caso lo azul, aunque en francés no sea bleu sino azur, que es más poético, ha de ser cifra, símbolo y superior predicamento que abarque lo ideal, lo etéreo, lo infinito, la serenidad del cielo sin nubes, la luz difusa, la amplitud vaga y sin límites, donde nacen, viven, brillan y se mueven los astros? Bueno, y hace una serie de apreciaciones para decir, yo por más vueltas que le doy, no veo en eso de que el arte es lo azul, sino una frase enfática y vacía. Indudablemente, Darío, cuando había elegido ese título para el libro, estaba buscando una filiación estética con la poesía y sobre todo la poesía francesa, pero bueno, Valera, que es muy hispanista en este punto, no reconoce esa peculiaridad. Y se da cuenta de que, o piensa cuando recibe el libro, que no era más que uno de los tantos imitadores de Víctor Hugo. Dice, la manía de imitarle ha hecho verdaderos estragos porque la atrevida juventud exagera sus defectos y porque eso que se llama genio y que hace que los defectos se perdonen y tal vez se aplaudan, no se imita cuando no se tiene. En resolución, yo sospeché que era usted un Víctor Huguito y estuve más de una semana sin leer el libro de usted. Bueno, fíjense dos cosas. Primero, cómo se instala el tema de la imitación. ¿A quiénes se imita? ¿Por qué? Si es bueno o no. ¿Y qué pasa con los que imitan y no están a la altura del modelo imitado? Y en segundo, nuevamente observen, y sobre todo en el documento completo que tienen en el aula virtual, cómo la carta publicada en el periódico toma obviamente estado de carta pública, pero está escrita como una carta de Valera a Rubén Darío. Es decir, el interlocutor es el propio Darío. Le dice, yo sospeché que era usted un Víctor Huguito, ¿no? Como diciendo uno de los tantos imitadores mediocres de Víctor Hugo. Y acá viene la especulación que él ha hecho en términos biográficos. Dice, supuse que el autor, nacido en Nicaragua, había ido a París a estudiar para médico o para ingeniero o para otra profesión. Que en París había vivido 6 o 7 años con artistas, literatos, sabios y mujeres alegres de por allá, y que mucho de lo que sabe lo había aprendido de viva voz y empíricamente con el trato y roce de aquellas personas. Imposible me parecía que de tal manera se hubiese impregnado el autor del espíritu parisiense novísimo sin haber vivido en París durante años. Es decir, que lo que empieza a percibir Valera es que el autor realmente ha buscado su modelo y ha tratado de entrar en diálogo con la literatura francesa. Sin embargo, si ustedes se fijan en el documento donde tienen un itinerario biográfico de Darío, Darío no había ido a Francia, es decir, que era todo un acercamiento a través de la lectura. Y más adelante le dice, Darío va a ir a Francia después, pero en ese momento, cuando publica Azul, todavía no había ido, ¿no es cierto? Más adelante le dice Valera, veo pues que no hay autor en castellano más francés que usted. Eso que para Valera podía ser una crítica, para Darío era el sumum de los elogios posibles, porque era un poco lo que estaba buscando, escribir en español, pero apropiándose de la musicalidad y el ritmo de la poesía y la lengua francesas. Bueno, sigue Valera, lo digo para afirmar un hecho, sin elogio y sin censura, en todo caso, más bien lo digo como elogio. Yo no quiero que los autores no tengan carácter nacional, pero yo no puedo exigir de usted que sea nicaragüense, porque ni hay ni puede haber aún historia literaria, escuela y tradiciones literarias en Nicaragua. Bueno, esto también es una apreciación de Valera, es decir, la idea de que al provenir de un país que no tenía una gran tradición literaria, como era el caso de Nicaragua en ese momento, que bueno, no era uno de los, digamos, los países que podían reconocer una tradición como puede hacerlo hoy en día, dice, bueno, ¿qué le voy a decir? Que se, digamos, se inspire en la literatura nacional si no hay una gran tradición de literatura nicaragüense.
Entonces, como diciendo, le perdono cierto extranjerismo en los modelos. También le dice, ni puedo exigir de usted que sea literariamente español, pues ya no lo es políticamente, es decir, ya había una independencia política, y además está separado de la madre patria por el Atlántico, y más lejos, en la república donde ha nacido, de la influencia española, que en otras repúblicas hispanoamericanas. Claro, porque uno puede pensar, por ejemplo, que en el momento en que Darío nació, algunos países hispanoamericanos, como podía ser el caso de Cuba, todavía eran colonias de España y tenían una vinculación muy estrecha, cosa que no ocurría con Nicaragua. Entonces, esto todo lo hice como para entender y disculpar, como dice aquí, ¿no? Estando así disculpado el galicismo de la mente, es decir, su apreciación por la cultura francesa, la cultura gala, es fuerza dar a usted alabanzas a manos llenas por lo perfecto y profundo de este galicismo, porque el lenguaje persiste español, legítimo y de buena ley, y porque si no tiene un carácter nacional, posee carácter individual. Entonces, bueno, ha leído Azul y detecta cuáles han sido los modelos. Dice, ha leído, se nota, dice que está usted saturado de la más flamante literatura francesa, pero usted no imita a ninguno. Volvemos al tema de la imitación. Ni es usted romántico, ni naturalista, ni neurótico, que sería una forma de decir decadentista, ni decadente, ni simbólico, o simbolista, ni parnasiano. Usted lo ha revuelto todo, lo ha puesto a coser en el alambique de su cerebro y ha sacado de ello una rara quinta esencia. Es decir, reconoce que hay una apropiación genuina, no una copia externa, sino que Darío ha podido procesar y recrear esas literaturas en las que se había nutrido. Si se me preguntase qué enseña su libro de usted y de qué trata, dice más adelante, respondería yo sin vacilar, no enseña nada y trata de nada y de todo, que es otra cuestión importante. Piensen, por ejemplo, en la literatura neoclásica, que era una literatura, como vimos en el caso de Bello, con una finalidad pedagógica, ya sea política o civil o cultural o científica, como en la Oda a la vacuna, que tienen en algunos de los foros, y no es el objetivo de Darío decirle a nadie lo que tiene que hacer. Entonces, ahí aparece de alguna manera este tópico que recuerden que dijimos que era heredado del parnasianismo, que es el arte por el arte, no al servicio de nada más. ¿Mm? Es obra de artista, obra de pasatiempo, de mera imaginación. ¿Qué enseña o de qué trata un dije, un camafeo, un esmalte, una pintura o una linda copa esculpida? Fíjense que en los objetos con los cuales Valera compara el tipo de trabajo con la poesía que hace Darío, está esa idea de la gratuidad, digamos, de la no finalidad del arte. Un arte por sí mismo, solo porque es bello, digamos. Bien, más adelante y en la segunda entrega de la carta, vamos a destacar otro párrafo donde Valera le dice, con el galicismo mental de usted no he sido solo indulgente, sino que hasta le he aplaudido por lo perfecto. Con todo, yo aplaudiría muchísimo más si con esa ilustración francesa que en usted hay, se combinase la inglesa, la alemana, la italiana y, ¿por qué no?, la española también. Hay un común reclamo de incorporar lo español metido en el paquete de otras literaturas porque lo encuentra un libro demasiado afrancesado. No obstante, termina estas cartas señalando la originalidad y la individualidad de escritor de Darío. Por eso, a pesar de estas reservas o distancias, a Darío le pareció lo que en algún sentido Valera le criticaba, para él casi era un elogio.
que lo pusieran, que alguien hubiera podido leer y hubiera entendido cuál era la operación de Darío en la apropiación de la literatura francesa, y que además lo pusiera en diálogo, es decir, a la altura, como quien dice, de todos esos autores franceses que menciona. Por eso, repetimos, puso estas cartas como prólogo a partir de la segunda edición de Azul. Bueno, vamos a ver ahora qué decía Darío cuando publica Prosas profanas y otros poemas en 1896, libro que va a tener una segunda edición en 1901. Incorpora en el libro una especie de prólogo que llama Palabras liminares. Recordemos que en el mismo año de 1896, Darío había publicado otro libro que era una compilación de ensayos críticos, podríamos decir, sobre distintas figuras del arte contemporáneo que se llama Los Raros, y que los invitamos a leer porque realmente es un libro sumamente interesante. Aquí Darío habla de las condiciones o del momento en el que está publicando Prosas profanas, y dice que después de Azul y después de Los Raros, voces insinuantes, buena y mala intención, entusiasmo sonoro y envidia subterránea, todo bella cosecha, solicitaron lo que en conciencia no he creído fructuoso ni oportuno, dice, un manifiesto. Y pasa a explicar por qué no lo consideraba ni fructuoso ni oportuno. Dice, por la absoluta falta de elevación mental de la mayoría pensante de nuestro continente. Fíjense cómo se instala la idea de que se está escribiendo o produciendo para minorías. Porque la obra colectiva de los nuevos de América es aún vana, es decir, una generación de nuevos autores todavía no arrancó, digamos, no comenzó con una producción visible y grupal de peso. Y aquí viene lo principal, porque proclamando, como proclamo, una estética acrática, la imposición de un modelo o de un código implicaría una contradicción. ¿Qué quiere decir una estética acrática? Sin autoridad, digamos, no quiere imponer una autoridad. Por eso dicen esta frase que les marco y que es importante que recuerden. Yo no tengo una literatura mía, como lo ha manifestado una magistral autoridad, para marcar el rumbo de los demás. Mi literatura es mía en mí. Quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal y, paje o esclavo, no podrá ocultar sello o librea. Es decir, imitar, pero sin generar condiciones que hagan de esa obra que se está elaborando una creación individual y original, es caer en cierta esclavitud respecto de los modelos, ¿no? Bueno, y cita un fragmento de Wagner, Augusta Olmé, su discípula, a quien le dijo un día, lo primero, no imitar a nadie y sobre todo a mí. Gran decir. Es decir, que fíjense cómo él trata de posicionarse en un lugar a resguardo de aquellos que trataban de entronizarlo como un modelo o que les diera una receta o un manifiesto, una guía para la creación poética. Bueno, más adelante, y aquí podríamos establecer un vínculo con lo que trataba de reconstruir Valera respecto del contexto de enunciación de Darío y dónde había recibido su educación literaria, cosa que lo sorprendía tanto porque escribía como un francés traducido al español, más o menos. Dice Darío, ¿hay en mi sangre alguna gota de sangre de África o de indio chorotega o nagrandano? Pudiera ser, a despecho de mis manos de marqués. Mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. ¿Qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer.
y a un presidente de república no podré saludarle en el idioma en que te cantaría a ti o a la gábal, de cuya corte, oro, seda y mármol, me acuerdo en sueños. Fíjense esta idea de búsqueda de evasión, que es propia de este momento de la poesía de Darío, de prosas profanas. No va a tratar de recuperar ningún linaje étnico, ni local, ni regionalista, no es eso lo que le interesa. Tampoco la actualidad política, es como que no le parece estético dirigirse a un presidente de la república, de cualquier república americana, y sí evoca en sus sueños, por ejemplo, a Heliogábalo, que era un emperador romano de la época de la decadencia, muy claro cuando dice: yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer, ¿no? Por momentos en la producción poética de Darío como este, se ha hablado de la torre de marfil, la evasión del modernismo, etcétera, etcétera, pero luego vamos a ver que las cosas cambian un poco. Dice en una parentética: si hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas, en Palenque y Utatlán, en el indio legendario y el inca sensual y fino, y en el gran Moctezuma de la silla de oro. Lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman. O sea, en las antigüedades, todo lo que tiene esa pátina del tiempo, esa evocación de tiempos pasados, encuentra temas de interés para la poesía. No así en la actualidad, por eso le deja eso a Walt Whitman, que es un gran poeta norteamericano, al cual él le dedica uno de los medallones en azul, en el libro azul. Bueno, y luego la referencia a Buenos Aires, porque cuando escribe prosas profanas ya está en Buenos Aires, como recuerdan que él era corresponsal, escribía para el diario La Nación. Buenos Aires, Cosmópolis, y mañana, esa idea de futuridad. Bueno, y acá parece haber una especie de respuesta a esa demanda que le hacía Valera años antes respecto de darle más lugar a lo hispánico en las literaturas invocadas, ¿no? El abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos ilustres. Este, me dice, es el gran don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco. Este es Lope de Vega, este Garcilaso, este Quintana. Yo le pregunto por el noble Gracián, por Teresa la Santa, por el bravo Góngora y el más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo y Villegas. Es decir, que hace determinadas opciones dentro del canon español. Después exclamo Shakespeare, Dante, Hugo y en mi interior, Verlaine. Y luego, al despedirme, en esta conversación ficcionalizada, abuelo, preciso es decíroslo. Mi esposa es de mi tierra, mi querida de París. Mi amante es de París, es la literatura francesa en este caso. Bueno, y más adelante va a pesar de que dice que no va a ser un manifiesto, deja algunas indicaciones o algunas apreciaciones sobre ciertos parámetros que son estructurantes, podríamos decir, de su poesía. Por ejemplo, la cuestión del metro y el ritmo, la importancia concedida a la musicalidad. Fíjense que dice: como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es solo de la idea muchas veces. Esto es un rasgo profundamente simbolista, la idea de que la poesía no solo interesa por lo que dice, sino por lo que la musicalidad sugiere. Y apelando a imágenes de la tradición clásica, compara con un fauno silvano que se asocia con la imagen del dios Pan, que es un semidios o una criatura semidivina asociada también a la música. Dice: la gritería de 300 ocas no te impedirá, Silvano, tocar tu encantadora flauta, con tal de que tu amigo el ruiseñor esté contento de tu melodía. Volvemos a esta idea de un arte selectivo,
No importa que haya 300 que griten y no te entiendan. Te tiene que entender ese único cuyo juicio importa, que en este caso es el ruiseñor. Y cuando ni siquiera haya un ruiseñor que te escuche o alguien que te entienda, cierra los ojos y toca para los habitantes de tu reino interior. Bueno, y termina diciendo, la primera ley, creador, crear. Es decir, no hay otra ley, otra norma. ¿Se acuerdan todas esas normas de la poesía barroca, de la poesía neoclásica? No, acá crear. Bufe el eunuco, el castrado, ¿sí? Cuando una musa te dé un hijo, queden las otras 8 encintas, embarazadas. Es la idea de, acá la única ley que manda es la de la propia creación. Lo demás no importa, no hay reglas, hay que crear y no imitar. Bien, por supuesto, este tipo de apreciaciones que él hacía con la finalidad de no dar un manifiesto fueron tomados por muchos como una especie de manifiesto o una guía sobre cómo componer poesía. Por eso nos faltaron algunas parodias incluso de autores de la época, así como Valera hablaba de Darío como un Víctor Huguito, hubo un montón Rubén Daritos, digamos, ¿no? Imitadores, que era lo menos que Darío quería, pero bueno, ocurrió. Bien, para ilustrar un poquito esta cuestión de las indeseadas imitaciones de Rubén Darío, les voy a leer uno de los poemas que compuso precisamente José Asunción Silva, autor en el que no me voy a detener ahora porque lo tienen en otra clase. Les decía, hay un poema de José Asunción Silva, justamente burlándose de todos estos imitadores de Darío a los que parodia. Y el poema se llama, ¿se acuerdan? Nosotros vimos en una clase anterior la Sinfonía en Gris Mayor de Darío. Bueno, esta se llama Sinfonía Color de Fresa con Leche. Y dice José Asunción Silva, lo dedica a los colibríes decadentes. Y dice, rítmica reina lírica, con venusinos, cantos de sol y rosa, de mirra y laca, y polícromos cromos de tonos mil, oye los constelados versos mirrinos, escúchame esta historia Rubén Dariaca, de la princesa verde y el paje abril, rubio y sutil. El bizantino esmalte doiriza el rayo, las purpuradas gemas, que en flor a junio, si Helios recorre el cielo de azul Edén, es lilial albura que esboza mayo, en una noche diáfana de plenilunio, cuando las crisodinas nieblas se ven a tutiplén. En las vívidas márgenes que espuma el Cauca, áureo pico, ala eburnia, currucuquea, de sedeñas verduras bajo el dosel, do las perladas ondas esfuma glauca. ¿Es paloma, es estrella o azul idea? Labra el emblema heráldico de áureo broquel, róseo rondel. Vibran sagradas liras que ensueña Psiquis, son argentados cisnes, hadas y gnomos, y edenales olores, lirio y jazmín, y vuelan entelequias y tiquismiquis, de corales, tritones, memos y momos, del horizonte lírico nieve y carmín hasta el confín. Liliales manos vírgenes al son aplauden, y se englaucan los líquidos y cabrillean con medievales himnos al abedul. Desde arriba Orión, Venus, que sequis lauden, miran como pupilas que cintilean por los abismos húmedos del negro tul del cielo azul. Tras de las cordilleras sombras, la blanca, Selene entre las nubes ópalo y tetras, surge como argentífero tulipán. Y por entre lo negro que se espernanca, huyen los bizantinos de nuestras letras, hasta el Babel bizancio do llegarán con grande afán. Rítmica reina lírica, con venusinos, cantos de sol y rosa, de mirra y laca, y polícromos cromos de tonos mil,
estos son los caóticos versos virrinos. Esta es la descendencia rubendariaca de la princesa verde y el paje abril, rubio y sutil. Bueno, como ven, es totalmente una parodia donde se excede en el uso de tanto de las innovaciones lexicales propias de Darío y gran parte del modernismo, como de los recursos sonoros, por ejemplo, la aliteración, repetir los mismos sonidos al interior del verso o entre versos, ¿no? Abril, rubio y sutil, y esas, por ejemplo, Lilia la albura, y versos que son a veces casi impronunciables, de tan trabados que resultan por las repeticiones sonoras, pero obviamente era una parodia de, no de Darío, sino de la descendencia rubendaríaca, como dice, ¿no? Los imitadores. Y fíjense que se lo dedica, como decíamos arriba, a los colibríes decadentes, es decir, en, lo que veíamos en un video anterior de cómo el término decadentismo a veces también se cruzaba con lo que sería más estrictamente en poesía la estética simbolista. Bueno, vamos ahora a otro texto que se publicó en el diario La Nación de Buenos Aires en respuesta a las críticas de Paul Grusac, una figura prestigiosísima en el ámbito cultural argentino y director de la revista de la Biblioteca Nacional que se llamaba La Biblioteca. Como les decía, Darío publica en La Nación esta respuesta a las críticas que Paul Grusac había formulado ante la publicación de ese volumen que ya mencionamos, Los Raros. Entonces, Darío se defiende y saca esto que parece una especie de manifiesto que se llama Los colores del estandarte. Toma como epígrafe un pasaje de los cantos de Maldoror, de Lotramón, al cual le da una especie de casi de sentido profético, ¿no? Dice el pasaje decía, vamos a leer la traducción, el fin del siglo XIX verá su poeta, sin embargo, al principio no deberá comenzar por una obra maestra, sino seguir la ley de la naturaleza. Ha nacido en los litorales americanos, en la desembocadura del Plata, allá donde dos pueblos, antes rivales, se esfuerzan actualmente por sobrepasarse mediante el progreso material y moral. Buenos Aires, la reina del sur, y Montevideo, la coqueta, se tienden una mano amiga a través de las aguas argentinas del gran estuario. Bueno, obviamente Lotramón no se estaba refiriendo a Darío ni mucho menos, pero Darío lo toma casi como un vaticinio, digamos, de lo que va a ser su propio rol, ¿no? Bueno, y trata de responder entonces, casi diciendo que lo hace en un tono de que necesita defenderse, ¿no? Casi como una autodefensa. ¿Y por qué va a contestar? Porque quien escribió sobre su obra es un escritor digno de mi respuesta y de mi respeto, aunque él se ve obligado a contradecirlo. Un caso similar, aunque más conflictivo, digamos, que lo que había pasado con Valera. Es decir, el prestigio del interlocutor hace que o lo recupere, como hacía con Valera y lo puso de prólogo, o bien que le conteste, cosa que no hacía con todo el mundo. Bueno, y él cuenta acá, dice, yo conocí al señor Grusac en Panamá cuando él iba a la exposición de Chicago y yo venía a Buenos Aires vía París. Darío, después de estar en Chile y antes de llegar a Buenos Aires, o sea, después de Azul y antes de Prosas Profanas, pasa por París, cosa que no había ocurrido al momento de publicar Azul. Ya era el santo de mi devoción, es decir, él admira a Grusac, destinado a ocupar un puesto en mis futuras agiografías literarias. ¿Se acuerdan de las agiografías que aparecieron por ahí cuando veíamos a Sor Juana como las vidas de los santos, las vidas ejemplares? Bueno, a él le parece que Grusac merece este rol modélico.
Le visité con la emoción de Heine delante de Goethe, como un discípulo delante del maestro, ¿no? Le dije que venía a Buenos Aires de cónsul, pero sobre todo lleno de sueños de arte. Él movió la cabeza, de modo que yo traduje en qué berenjenales se va usted a meter, ¿eh? Pero dice que, a pesar de todo, Grusac lo trató bien, fue muy bondadoso en sus palabras, eh, y dice, si más adentro hubiese podido penetrar, más adentro de su alma, se habría dado cuenta de esta confesión íntima. Señor, cuando yo publiqué en Chile mi Azul, los decadentes apenas comenzaban a emplumar en Francia. Cosa que es cierta, si ustedes miran la cronología que pusimos en la clase sobre simbolismo y decadentismo, Darío está casi simultáneamente produciendo en el momento en que en Francia están produciendo los decadentes, o simbolistas, porque le dicen decadentes a los simbolistas. Sí habían sido anteriores los parnasianos, pero el simbolismo es de la década del 80, que es cuando sale Azul. Sayés de Verlaine era desconocido. Los maestros que me han conducido al galicismo mental de que habla don Juan Valera, el autor que mencionamos primero, son algunos poetas parnasianos para el verso y usted para la prosa. Y recuerden que Grusac es un francés afincado en Buenos Aires. Entonces él dice que aprendió ese estilo de escribir en castellano, pero como si estuviera pensando en francés, leyendo a Grusac. Dice, La Nación, en la primera temporada de Sarah Bernhardt, fue quien me enseñó a escribir mal o bien como hoy escribo. Mi éxito, sería ridículo no confesarlo, se ha debido a la novedad. ¿Y la novedad cuál ha sido? El sonado galicismo mental. Cuando leía Grusac, no sabía que fuera un francés que escribiese en castellano, pero él me enseñó a pensar en francés. Después, mi alma gozosa y joven conquistó la ciudadanía de Galia. Es decir, después él mismo se introdujo en la literatura francesa. Fíjense cómo da vuelta la crítica de Grusac de alguna manera al decir, bueno, en realidad aprendí a hacer esto que algunos me cuestionan, leyéndolo a usted, y también cómo denuncia de alguna manera o muestra cuáles eran sus lecturas en la época en que había escrito el primer libro que causó cierto tumulto, digamos, Azul. No la literatura simbolista todavía, sino alguna herencia de los parnasianos y un escritor que escribía desde Hispanoamérica, como Grusac, pero con una cabeza educada en la lengua francesa. Bueno, y más adelante va a decir, Azul es un libro parnasiano y por lo tanto francés. Un libro parnasiano. Recuerden, por ejemplo, ese poema que analizamos del medallón a Ricardo Palma. Luego va a seguir viendo modelos, qué pasa con los clásicos, los naturalistas, con lo cual Darío también, piensen que Paul Grusac era un crítico de arte y un crítico literario, es decir, una figura de erudición, como era la crítica en ese momento. Y al entrar en la discusión con Grusac, Darío también se legitima de alguna manera como alguien que conoce el campo literario y puede opinar fundadamente sobre escuelas, tendencias, estilos y autores. Y él mismo, como si fuera una persona muy mayor, dice, ah, jóvenes que os llamáis decadentes, porque mimáis uno o dos gestos de algún poeta raro y exquisito. Mimar en el sentido de mimo, como los payasos que imitan, los mimos, ¿sí? ¿sí? Porque imitáis uno o dos gestos de algún poeta raro y exquisito. Para ser decadente, como los verdaderos decadentes de Francia, hay que saber mucho, que estudiar mucho, que volar mucho. Es decir, no hay creación poética sin estudio, lectura y erudición, por más que haya una cuota de creatividad e imaginación. De ahí ustedes van a ver por qué la poesía de Darío necesita muchas veces la decodificación de las referencias culturales. No es una poesía que quiera que la entiendan todos. Por el contrario, hay un afán de mostrarse como conocedor
entre los conocedores, los propios miembros del campo poético y cultural. Luego más adelante hace alusión a otras corrientes estéticas que en su momento fueron muy cuestionadas y que luego se terminaron imponiendo. Por ejemplo, los prerrafaelitas, que lo van a ver en relación con la novela de Sobremesa, es una estética poética y pictórica, que antes no se le prestaba atención o fue muy cuestionada, y sin embargo, dice Darío, se ha impuesto, hasta en revistas prestigiosas, como la revista de los dos mundos. A todos ellos los guía la estrella de belleza. Y fíjense el tono bélico o marcial. Cuando dicen pintura y en música le siguen otros hermanos de armas, como si fuera una batalla. Volvamos al título. El título es Los colores del estandarte. El estandarte era como una especie de bandera o de escudo que se llevaba en las batallas. Entonces, bueno, es como decir, esta es mi batalla, ¿cuáles son mis colores? Es decir, los colores que me identifican, ¿no? ¿Qué alma superior no siente hoy, así sea un lejano influjo de los titanes del arte moderno? Es decir, imposible no sentirse tocado o despertado por lo que se está produciendo en el campo del arte moderno. Y luego entra en disquisiciones más sutiles. Piensen además que Grusac le estaba discutiendo o cuestionando algunos aspectos de Los Raros, que como dijimos era un libro centrado en la crítica o en la valoración de ciertos autores propios de la época. Entonces esto ya es como una discusión de crítica literaria. No son raros todos los decadentes, ni son decadentes todos los raros. Le Conte de Lille está en mi galería sin ser decadente, a causa de su aislamiento y de su augusta aristocracia. Ragil y Lautréamont por ser únicos en la historia del pensamiento universal. Bueno, y así viene, ¿no es cierto?, cuáles merecen ser modelos, cuáles no, y volví resumiendo una idea que de algún modo estaba en las palabras liminares a prosas profanas. Los cánones del arte moderno no nos señalan más derrotero que el amor absoluto a la belleza y el desenvolvimiento y manifestación de la personalidad. Sé tú mismo, esa es la regla. Esto para ponerlo en relación con lo que decíamos antes de no imitar. Bien, ¿qué más? A ver si podemos avanzar un poquito aquí. Nuevamente una reflexión sobre las formas y lo que llama de los ritmos nuevos, de los cuales muchos no son sino antiguos renovados. Y acá viene toda también una apreciación de versos que no es que él los había inventado, por decirlo de alguna manera, sino que recupera antiguos metros de la poesía medieval románica, es decir, la poesía que dio lugar a las lenguas modernas latinas como el francés o el castellano. Por eso dice más adelante, la poética nuestra se basa en la melodía. El capricho rítmico es personal. El verso libre francés, hoy adaptado por los modernos a todos los idiomas e iniciado por Whitman principalmente, está sujeto a la melodía. Se ha negado la posibilidad del hexámetro español. Es decir, los tratadistas decían que no era posible componer adecuadamente un hexámetro en español. Es decir, los hay, y admirables. Poe los negaba en inglés, lo que no obsta para que la Evangelina de Longfellow esté en hexámetro. Fíjense cómo está respondiendo tácitamente a esa especie de crítica de Valera. Bueno, y a ver qué pasa con la poesía anglosajona, la poesía italiana. Él está hablando de la literatura no solo francesa, sino la literatura norteamericana, Whitman y demás. Aparece Lugones, aparece Martí, aparece Andrade, son autores hispanoamericanos, es decir, es cada vez evidencia mayor
solidez o muestra más la biblioteca, digamos, desde la cual escribe. Estamos, querido maestro, le dice a Brusac, los poetas jóvenes de la América de lengua castellana, preparando el camino, porque ha de venir nuestro Whitman, ¿no? Como el gran poeta de la región, como fue Whitman para la modernidad norteamericana. Nuestro Walt Whitman indígena, lleno de mundo, saturado de universo, como el del norte, cantado tan bellamente por nuestro Martí. Es decir, el gran poeta, va a aparecer el gran poeta moderno. Y fíjense el juego de palabras con la idea de Martí, que además era el que había instalado ese concepto de nuestra América, ¿no? No sería extraño que apareciese ese gran poeta que esperan en nuestra vasta cosmópolis, que es Buenos Aires, crisol de almas y razas, en donde vivió Andrade, el de la Atlántida simbólica, y aparece este joven salvaje de Lugones, precursor quizá del anunciado por el enigmático y terrible loco montevideano en su libro profético y espantable. Como que de alguna manera eso que había dicho el otro Amón, que era un uruguayo francés, ese es el loco montevideano al que hace referencia, el autor que está en el epígrafe, había profetizado un gran poeta que iba a surgir en las orillas del Plata, y Darío dice, bueno, quizá no sea Lugones, Lugones es coetáneo de Darío, es una gran figura de la poesía modernista, Leopoldo Lugones, que llega desde Córdoba a Buenos Aires justamente en la época en que está Darío. Y dice, bueno, quizá Lugones no sea el gran poeta modernista, pero sea algo así como el que lo anuncia, que anuncia al poeta que va a venir después. Bueno, esto que decía Darío en sus textos metapoéticos, digamos en prosa, tiene su correlato en algunos poemas. Por ejemplo, este que está en la sección titulada Las ánforas de Epicuro, en el libro Prosas profanas y otros poemas. No en la primera edición, porque el poema es de 1899 y el libro salió en 1896. El poema se llama La Fuente y es un soneto alejandrino, es decir, un soneto, dos cuartetos, dos tercetos, pero no con el tradicional verso en decasílabos, sino con alejandrinos, es decir, versos de 14 sílabas, que es parte de los metros antiguos de la poesía románica, como decíamos, que Darío recupera. Lo leemos para comentar un par de ideas y ver cómo en su poesía también sigue enarbolando el mismo estandarte, digamos, ¿no? Dice, joven, te ofrezco el don de esta copa de plata para que un día puedas colmar la sed ardiente, la sed que con su fuego más que la muerte mata, mas debes abrevarte tan solo en una fuente. Otra agua que la suya tendrá que serte ingrata. Busca su oculto origen en la gruta viviente, donde la interna música de su cristal desata, junto al árbol que llora y la roca que siente. Guíete el misterioso eco de su murmullo, asciende por los riscos ásperos del orgullo, baja por la constancia y desciende al abismo cuya entrada sombría guardan 7 panteras. Son los 7 pecados, las 7 bestias fieras. Llena la copa y bebe. La fuente está en ti mismo. Bueno, fíjense que en este lenguaje altamente alegórico, donde se representa un proceso de búsqueda, casi como una hazaña espiritual, donde hay que superar el orgullo, incorporarse en sí mismo, sortear esta especie de animales fantásticos, pero que también tienen que ver con la tradición bíblica de los 7 pecados capitales. Es una forma de hablar de la búsqueda del propio lenguaje poético. Por eso este tono magisterial que adopta, ¿no? Como hablándole a un discípulo, joven, te ofrezco el don de esta copa de plata, pero en realidad
Vos te doy la copa, pero el agua con la que la tenés que llenar, la fuente, está en vos mismo. ¿Eh? Pero implica un trabajo. No se puede copiar fácilmente, no se puede encontrar en otro lado. ¿Eh? Hay que buscar su oculto origen donde está la interna música, la música interior. ¿Mm? Entonces fíjense cómo en clave poética también está expresando de alguna manera las mismas propuestas de las palabras liminares a prosas profanas o de los colores del estandarte. Bueno, y ahora vamos a ver otra figura muy importante, el uruguayo José Enrique Rodó, que se haría famosísimo a partir del año 1900 con la publicación de su ensayo Ariel, que es un gran texto de la cultura latinoamericana, pero que ya era una figura reconocida en el mundo intelectual, y en unas publicaciones periódicas que tuvieron vida bastante efímera, que era la colección La Vida Nueva, título tomado de Dante, publica un ensayo crítico que se llama Rubén Darío, su personalidad literaria, su última obra, y que está dedicado al análisis de prosas profanas. Es un análisis muy agudo que aún hoy reviste actualidad y utilidad, porque, digamos, aunque también toma su distancia de Darío, no, su propuesta estética no es exactamente la misma, realmente se puede decir que Rodó estaba a la altura en el sentido de que es uno de esos lectores privilegiados o lectores buscados, esa minoría que lo podía comprender. ¿Sí? Bueno, el texto es muy extenso, ustedes lo tienen en versión completa en el aula virtual. Yo voy a rescatar algunas apreciaciones de lo que decía aquí Rodó. No es el poeta de América. Oí decir una vez que la corriente de una animada conversación literaria se detuvo en el nombre del autor de prosas profanas y de Azul. Tales palabras tenían un sentido de reproche, pero aunque los pareceres sobre el juicio que se deducía de esa negación fueron distintos, el asentimiento para la negación en sí fue casi unánime. Indudablemente, Rubén Darío no es el poeta de América. Bueno, y luego empieza a explicar en qué sentido no es el poeta de América, no es el que representa América, no es una voz eh, que cante, digamos, los poetas, los poemas, los problemas americanos, etc. Y aquí algo que tiene que ver con su valoración de el estilo de Rubén Darío. Dice, su poesía llega al oído de los más, fíjense esta precisión, los más, las 300 ocas, diría Darío, ¿no? Como los cantos de un rito no entendido. Su alcázar interior, ese de que él nos habla con frecuencia, permanece amorosamente protegido por la soledad frente a la vida mercantil y tumultuosa de nuestras sociedades, y solo se abre al sésamo de los que piensan y de los que sueñan. Es decir, admite que parte de la incomprensión respecto de la poesía de Darío es que es una poesía para pocos, para los que hagan el esfuerzo de acercarse a las complejidades de su formulación poética. Y acá una valoración que tiene que ver con por qué la poesía de Darío es como es. Dice, el arte no ha sido, por lo general, sino la forma más remontada de la propaganda, es decir, la forma más elaborada. Y poesía que lucha no puede ser poesía que es sincera. Este utilitarismo batallador que, bien o mal depurado de la inevitable escoria prosaica, aparece en casi todas las páginas de nuestra antología, basta para que resalte con un enérgico relieve de originalidad la obra enteramente desinteresada y libre del autor de Azul. Bueno, fíjense, volvemos a lo que decíamos antes, lo del arte por el arte. Rodó detecta que la poesía de Darío no tiene una finalidad utilitaria, no está puesta al servicio de ninguna causa extraartística. Por lo tanto, dice, o es poesía que lucha o es poesía que cincela.
La de Darío, obviamente, es una poesía que cincela, trabaja la palabra como si fuera un objeto de arte. Eso hace que no sea comprendido por todo el mundo. Fíjense lo que dice más adelante. El arte y la multitud están hechos de distinta sustancia. El arte es cosa leve y Calibán tiene las manos toscas y duro. Calibán porque es la figura que él va a contraponer a Ariel, el genio del aire que le da nombre al ensayo, mientras que Calibán representa un salvaje tosco y prosaico, digamos, pedestre, ¿no? Se le puede abominar en el arte a Calibán o a la multitud y amarle cristianamente en la realidad. Dice Rubén Darío no le ama ni en la realidad ni en el arte. No es una figura política, no es un Martí. Es alguien que se dedica absolutamente al arte, está diciendo Rodó, aunque Darío tuvo que negociar, digamos, con demandas de su época, pero dice, no le importa ser entendido por unas minorías o lo que fuese. Eh, su única finalidad es el propio arte. Y por eso dice, hablando de prosas profanas, encontraréis mucha claridad, mucho champán y muchas rosas. No bien hacemos nuestra entrada en el libro, el poeta nos toma de la mano como el genio de algún cuento oriental para que retrocedamos con él a la vida de una época llena de amenidad y de gracia. Vamos en viaje al siglo XVIII francés. Bueno, luego dedica a analizar en detalle todos los poemas de esa primera edición de Prosas Profanas en un análisis tan erudito como atinado, porque es un buen lector de Darío, Rodó, y más adelante dice que la poesía enteramente antiamericana de Darío, dicen, porque no es solo no americana, sino que es anti, cosa que Darío había dicho en las palabras liminares. Detesto el tiempo y la época en que me tocó vivir. No le quiero cantar a los presidentes de república, sino a estas figuras ya casi que quedaron en los mitos de la historia, como Heliogábalo, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice Rodó, produce cierto efecto de disconveniencia cuando resalta sobre el fondo, aún sin expresión ni color, de nuestra americana cosmópolis, toda hecha de prosa. Es decir, esta idea de que justo viene a surgir esa poesía en un contexto como el de Buenos Aires, que ustedes recordarán las críticas de los autores argentinos de la época, a que era una ciudad fenicia, una ciudad que solo se preocupaba por el dinero y el comercio, y justo en ese ambiente tan prosaico viene a salir esta obra de arte puro, como prosas profanas, que nos lleva en viaje, como dice Rodó, a mundos orientales o al siglo XVIII francés. Entonces dice, lo sintetiza en esta frase, saumerio de boudoir que aspira a diluirse en una bocanada de fábrica, ¿no? Polvo de oro parisien sobre el neoyorquismo porteño. Pues esta idea de una ciudad prosaica, dedicada a los negocios, no al arte, que sí podría ser una connotación de París como ciudad artística, pero no lo era de Buenos Aires. Más adelante, para ir avanzando un poco en la lectura de este texto, cuya repaso completo les recomendamos, dice, al cerrar el libro, algo hallo en la portada que me detiene para pedirme una opinión. Ha hecho hablar a la crítica el título de Prosas profanas aplicado a un tomo de versos. Claro, porque todo es un poema, un libro todo de versos, ¿cómo se llama? Prosas. Pero acá Rodó sí entiende que esa antífrasis, o eso que parece una contradicción aparente, incluso había disgustado al bibliógrafo americano del Mercure de France, que también es una publicación francesa, etcétera, etcétera. Y dice Rubén Darío habrá recordado que no es la primera vez que la portada de sus libros se discute. Y cita el caso de Juan Valera, que no le gustaba el nombre azul. O Enrique Gómez Carrillo, un guatemalteco, que decía que no todos los autores reseñados en el libro Los Raros eran raros.
Pero bueno, Rodó, que tiene también su erudición para entrar en este debate, explica que en realidad alude a una de las antiguas formas de la poesía eclesiástica, que, es decir, poesía, pero que se llamaba prosa en la tradición eclesiástica, y que Darío también está exigiendo ese conocimiento o esa comprensión por parte del lector. Eh, y también habla de sus conversaciones con el poeta, aunque tengan diferencias desde el punto de vista de la estética adoptada, encuentra que hay ciertas zonas de identificación. ¿Por qué? Dice, porque yo soy un modernista también. ¿Modernista en qué sentido? En que pertenecer a la gran reacción que da carácter y sentido a la evolución del pensamiento en las postrimerías de este siglo. A la reacción que, partiendo del naturalismo literario y del positivismo filosófico, los conduce, sin desvirtuarlos en lo que tienen de fecundos, a disolverse en concepciones más altas. Es decir, él encuentra que se está gestando una estética moderna que puede tener diferentes canales o, digamos, poéticas particulares, pero que tiene en común el tratar de superar, en ese sentido de reaccionar, frente a las escuelas literarias dominantes en el siglo XIX, como el realismo, el naturalismo, y en filosofía ofrecer una alternativa frente a la hegemonía del pensamiento positivista, que es un pensamiento que de algún modo privilegia lo utilitario, que es lo que él reconoce que Darío no hace, es decir, no pone su poesía al servicio de nada que no sea la misma creación artística. Entonces, ¿el problema es Darío? No. El problema, dice, son los imitadores, los falsos demócratas del arte, que tratan de acercar el arte, ¿no es cierto?, al pueblo, pero lo distorsionan, rebajan a la ergástula de la vulgaridad los pareceres, los estilos, los gustos. Cometen un pecado de profanación, quitando a las cosas del espíritu el pudor y la frescura de la virginidad. Como diciendo, bueno, si la lectura de Darío es una lectura orientada a un sector de artistas, de lectores, que pueden estar en condiciones de comprenderla, no pretendamos hacer de esa poesía una poesía eh, comprensible para todos. No está en su finalidad y sería traicionarla. ¿Mm? Bueno, Darío también recogió en publicaciones posteriores este prólogo, no prólogo, sino este estudio de Rodó, porque a pesar de las diferencias, reconoce que algunas cosas Rodó entendió de lo que el propio Darío quería hacer.